Primero le quiero agradecer mucho a Dios por esta oportunidad, una vez más, estar juntamente con ustedes. Aunque yo no las vea ahorita en estos momentos, pero sé que al final vamos a estar unidas en un solo pensamiento. Y cuando empezamos con este año, nunca nos hubiéramos imaginado que nosotros íbamos a pasar por esta transición. Primeramente, escasez de algo tan básico en nuestro diario vivir. No podía creerlo, estando en la tienda después de una línea larga de espera, no encontrar los alimentos básicos: frijol, harina, arroz, agua para beber. Y cuando lo encontrábamos en otra tienda era limitado. Cuando recordaba que no había pasado ni 2 meses con una agenda de trabajo dentro de la iglesia, ya lista para el año 2020, un año que se miraba perfecto. Ah, pero Dios tenía otro plan, su propia agenda, su propio plan de trabajo. La agenda de nosotros, de todo hombre, quedó eliminada por un virus, una bacteria, COVID-19. Si lo hizo el hombre en un laboratorio, o si hecho en China o Estados Unidos lo envió, como haya sido, eso no importa. La agenda de todo hombre quedó eliminada para seguir la agenda de Dios. Una agenda perfecta. Todos podíamos mirar que iba a ser un año con una visión 2020. Es la visión perfecta. Pero ahora nosotros debemos trabajar directamente a la agenda de Él. No es una agenda trazada en un papel chico o dentro de nuestro celular, sino es vivir día tras día poniéndonos a su voluntad, poniéndonos en sus manos de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia hay un profeta que siempre tuvo preguntas, como nosotros en ocasiones las tenemos. Él era Abacú, y una de sus preguntas eran en Abacú capítulo 1 versículo 2 y versículo 3. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Abacú tuvo la respuesta a sus preguntas en el versículo 5, donde dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Y este va a ser el texto para estudiarlo. Abacú 1:5. Dios tiene total control de todo el universo. Él es soberano. No se le escapa ni un detalle. Él tiene su propia agenda. Él le dijo a Abacú: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. En otras palabras, si yo te contara el plan que yo tengo, no lo vas a creer. Esta misma frase fue dicha por el apóstol Pablo en el gran sermón que pronunció en la ciudad de Antioquía. Nos vamos a ir a Hechos 13, capítulo 13, versículo 38 al 41. Dice así:
Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Aquí está, el apóstol Pablo está haciendo una invitación que por medio de Jesús tenemos perdón de pecados y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, ahora en Cristo Jesús somos más que justificados. Todos somos justificados en él que en él cree. Él llevó vuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, así nos dice en primera de Pedro 2:24. En el tiempo de la ley, en el libro de Levita, nos menciona cómo ofrecer ofrendas por el pecado, una lista de procesos que tenían que hacer los sacerdotes para que Dios le perdonara los pecados, pero eran solo rudimentos. Y era solamente para ese pecado, para esa falta, se presentaba un cordero, un becerro, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Eh, ah, por eso dice el apóstol Pablo, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que en él cree. Al momento que yo acepto lo que hizo Jesús en la cruz por mí, me hace libre de una condenación eterna, me declara justo por la ley de Moisés. Nunca nadie pudo ser justificado, solo se perdonaban los pecados por cada acto de ofrenda ofrecida ante los sacerdotes. Pero en Cristo Jesús somos libres de toda condenación eterna. Estamos ahora en la agenda de Dios, Visión 2020. Oh, si te contara, Abacú, el plan que yo tengo, no lo creerías. El apóstol Pablo entendió el programa de Dios. Tenemos perdón y remisión de pecados por lo que Jesús hizo, por su amor a nosotros en esa cruz, que nos reconciliamos con Él, porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 24. Nos vamos a ir en Mateo 24, versículo 6. Son palabras que Jesús mismo lo dijo. Ustedes después lo buscan. Dice así, para la honra y gloria de Dios. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ya estamos bajo el programa de Dios, bajo su agenda. En el mismo capítulo 24, en el versículo 30, 31, los discípulos le preguntaron a Jesús, danos señales de tu venida. Y en el versículo 30 dice, y verán al Hijo de Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria. Nos vamos al 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos fueron palabras de nuestro Señor Jesús, y el apóstol Pablo conoció la agenda de Dios y le dice a los tesalonicenses en el capítulo 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nos vamos, el 17 dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Abacú tenía muchas preguntas que fueron contestadas. El apóstol Pablo lo mencionó um, en la contestación que Dios le dio. Cuando Dios le dio la contestación a Abacú, Dios le reveló al apóstol Pablo cuál era su plan para en estos tiempos. Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Eso le dice a los tesalonicenses. Y a los cristianos de Corintios le menciona en Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La agenda de nuestro Dios está saturada de actividades, pero estas son los primeros acontecimientos, que tú tengas una reconciliación con Dios, un encuentro con Él, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Como dice en Apocalipsis 20:5, el que no se halló escrito en el libro de la vida se fue lanzado al lago de fuego. Solo me resta decir una oración. Señor, tú conoces mi corazón, aún en lo más profundo de mis pensamientos. Dirige mi vida para hacer tu voluntad y estar bajo tu protección divina. Te lo pido en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito a que ustedes también hagan esta oración y que tomen un tiempo para meditar en estos textos que se fueron dados. Y ese es el estudio de ahora, y estamos bajo la agenda de nuestro Señor Jesucristo, y mi deseo es que Dios los siga bendiciendo, y mañana tendremos jueves de oración y de peticiones. Dios me los bendiga.